Invitarles a que vayan a sus Biblias, al Salmo 40. Vamos a leer en forma introductoria los versículos del 1 al 8, aunque estaremos trabajando con todo el Salmo. Salmo 40, del 1 al 8, la palabra de Dios dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje basado en estos versículos que he titulado De la desesperanza a la confianza. De la desesperanza a la confianza. Dios de amor, bueno eres para con todos nosotros, y grande es tu nombre en toda la tierra. Y ahora, Señor, nos aprestamos a discurrir, a platicar sobre tu palabra, a meditar en ella. Rogamos que tu Espíritu Divino nos guíe en este tiempo, porque para esto nunca somos competentes. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu asistencia en esta tarde. Tu Espíritu de Dios, autor de las Escrituras, te imploramos que abra nuestro entendimiento espiritual para que veamos las maravillas de la ley de Dios, las verdades espirituales contenidas en esta porción. Perdónanos y límpianos de toda iniquidad, quita cualquier distracción y permítenos estar alertas y atentos a lo que nos quieres indicar en esta tarde. Para gloria y honra de Cristo, queremos hacer esto y lo pedimos. Amén. Muchos de ustedes conocen cómo en las últimas 2 o 3 semanas el mundo estuvo al vilo ante una situación que se estuvo viviendo en un lugar, en una selva de Tailandia. Más o menos una docena y algo de niños, junto con su entrenador, desaparecieron. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Pocos días después, un guarda campestre encontró las bicicletas de los niños a la entrada de una cueva. Y eso les dio indicio a las autoridades de que los niños y su entrenador podían estar en esa cueva. En esos días había llovido en esa zona las lluvias monzónicas propias del sureste de Asia, aguaceros que no tienen nada que envidiarle a los aguaceros que recibimos la madrugada del martes pasado. Y con la ayuda internacional, la ayuda de tecnología de punta, descubrieron que los niños y su entrenador estaban en esa cueva, quizás a cientos, quizás a algún kilómetro y algo dentro de la cueva, pero atrapados porque había un mar de agua que le impedía salir al exterior. Ahora, imagínense, hermanos, cuál era la situación emocional, cuál era la situación espiritual de esos niños y ese joven entrenador, los días que estuvieron allá adentro en esa cueva, y nadie sabía de ellos. Ellos no sabían tampoco que nadie sabía dónde ellos estaban. Por más que gritaran, clamaran, vocearan, no había esperanza para ellos
de que fueran rescatados en una condición en la que, desde el punto de vista de ellos, no había salida, no había solución. Y en este Salmo 40, David, el rey David, va a exponer, nos va a presentar una situación en su vida en la cual él vivió, que muy bien él se sintió como se sintieron esos niños y ese entrenador atrapados en el fondo de esa cueva allá en la selva de Tailandia. Y en este salmo, que es una mezcla de acción de gracias y de lamento con un poco de imprecación, vamos a ver que el salmista quiere enseñarnos, o el Espíritu de Dios a través de él quiere enseñarnos, que nuestro Dios siempre está presto, siempre está dispuesto a escuchar y a recibir nuestros clamores cuando nos encontramos en situaciones de desesperanza. Y por esa cualidad del carácter de Dios, siempre atento, siempre dispuesto a escuchar y a responder, tú y yo debemos reaccionar precisamente clamando a Él, confiando en Él de todo corazón y esperando pacientemente su respuesta. Y vamos a ver 4 puntos que podemos resumir. Primero, cuál era la condición del salmista. Segundo, cuál fue su reacción. Tercero, cuál fue la respuesta de Dios. Y finalmente, los resultados de la liberación junto con las enseñanzas que nos deja como moraleja o como conclusiones de este salmo. Primero, ¿cuál era la condición del salmista? Eso se describe en la segunda parte del versículo 1. Dice por un lado, de manera metafórica, en forma poética, cómo él se encontraba. Él estaba en el fondo del pozo de la desesperación, o en el foso de la desesperación. Otras versiones dicen en el hoyo de la destrucción o en el hoyo de la muerte. También él se define como que estaba en el lodo cenagoso. Da la idea de un prisionero que es echado en un pozo, que era muy típico en los tiempos del Antiguo Testamento. Un ejemplo literal de eso sucedió con Jeremías. En el capítulo 38 de Jeremías se narra que durante el sitio de Jerusalén por parte de los babilonios, ya cuando ese sitio tenía varios meses y la situación era desesperada por la escasez de comida en la ciudad de Jerusalén, Jeremías predicaba por mandato de Dios de que los habitantes de Jerusalén debían rendirse ante los babilonios. Pero era un mensaje que no agradaba a la casta política y religiosa de esos días. Y en una de esas predicaciones, un grupo de jóvenes políticos, jóvenes cortesanos de la corte de rey Sedequías, pues enojados y fastidiados por el mensaje de Jeremías, lo toman y lo echan en un pozo. Lo tiran en un pozo para que se muera ahí, se muera de hambre, se muera de inanición, se muera de la sed. Y dice el dato bíblico que el pozo estaba seco, pero todavía estaba con lodo, con cieno en el fondo, y el lodo le llegaba hasta las rodillas al profeta Jeremías. Y Dios obró en un eunuco etíope, quizás reminiscencia del eunuco etíope que más adelante en Hechos capítulo 8 aparece, quien supo la noticia, era un hombre piadoso, fue donde Sedequías le dio la noticia y Sedequías le autorizó que en secreto sacaran al profeta Jeremías del fondo de ese pozo. Y para el salmista no era extraño este tipo de ilustración. Bien, el Salmo 69, en los versículos 2 y 14, como el mismo David dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. Y luego en el versículo 14 dice: ahora sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. De modo que de una manera poética, en forma metafórica, el salmista David expresa cómo él se sentía en esa ocasión. Y yo me pregunto, ¿qué ocasionó que David se sintiera así? El Salmo no dice en la parte donde se inicia el Salmo, que está en unas letritas de
de menos tamaño, no dice la ocasión del salmo. No sabemos qué provocó esa situación en la vida de David. Sin embargo, un análisis del mismo salmo nos revela, nos da algunas ideas. Puede ser que él estaba en esa situación producto de ciertos conflictos espirituales internos que él estaba viviendo. Mira el versículo 12, como él dice, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, dice otra versión, las Américas dice, me han alcanzado mis iniquidades. Y es posible que él está viviendo en una etapa de su vida donde alguna carga de pecado todavía lo abrumaba. Tal vez era todavía, aunque él sabía que Dios le había perdonado, quizás le llegaba pensamientos de vergüenza o pensamientos de frustración por aquel pecado que cometió de adulterio y de asesinato. Puede ser que al ser un hombre de guerra que había derramado mucha sangre, pues tal vez pensamiento de culpa por todos esos asesinatos en medio de situaciones de guerra le venían a su mente. Lo cierto es que algo estaba sucediendo en su interior, porque dice incluso en ese mismo versículo 12 que esos males se habían aumentado más que los cabellos de su cabeza. Habían llegado a ser de una dimensión tal que incluso parece que estaban afectando la salud, porque dice al final, versículo 12, que su corazón le falla. Quizás comenzó a tener problemas de presión arterial o alguna taquicardia, yo no sé. Pero así como dicen en el Salmo 32, donde él dice en el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es posible que alguna carga de pecado, alguna vergüenza, algún remordimiento estaba provocando en David una situación interna que le llevaba a sentir incluso esta vergüenza, porque dice ese mismo versículo que al aumentar el cúmulo de maldades, él ni siquiera podía levantar la vista. Una expresión de vergüenza, una expresión de pesar espiritual. Pero tal vez podría haber, la causa por la que él se sentía en esa ocasión, en esa situación de desesperanza, tal vez era por conflictos ante adversarios y ante enemigos externos. Miren cómo dice el versículo 14. En forma precatoria, él dice, sean avergonzados y confundidos. ¿Quiénes? Aquellos que buscan mi vida para destruirla. Dice más luego, vuelvan atrás y avergüéncese. ¿Quiénes? Los que mi mal desean. Tal vez en algún momento en la vida de David, él se sintió de tal manera acosado, ya sea por acusaciones o por acechanzas de enemigos, que le llevó a sentir esta clase de situación emocional o espiritual. Puede ser que podamos trasladarnos a la época cuando él huía de Saúl. Y esa persecución, esa actividad en contra suya que emprendió Saúl, llegó a un punto de abrumarlo, que él llegó pues a decir que se sentía como que estaba en el fondo de un pozo de desesperación. Tal vez fue más adelante cuando la rebelión de su hijo Absalón, que tuvo que salir de Jerusalén, y durante el camino de retirada, pues hubo un señor allí que comenzó a tirarle piedra y a insultarlo y a decir que eso estaba sucediendo por todos sus pecados y por todos los males que él había cometido contra la casa de Saúl. Y cuando uno de los soldados de David le pidió permiso para alancear a ese acusado, David dijo, déjalo, quizás Dios mismo le mandó a que me dijera eso, yo me merezco todo lo que me está diciendo. Y es más, dice el versículo 15, sea asolado en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea, o como dice otra versión, ajá, ajá, en son de burla, de bochorno, en son de escarnio. Tal vez sea una mezcla de las dos situaciones. Y eso no era extraño en el salmista, porque en el Salmo 38, que está dos capítulos o dos salmos atrás, también David combina la iniquidad interior con la persecución interior
para elevar una oración penitente delante de Dios. Ustedes pueden leer luego el Salmo 38 y compararlo con estos versículos del Salmo 40. El punto es que tenemos un hombre que está narrando una condición, una situación en su vida donde se sintió de fallecer, donde se sintió a punto de tirar la toalla. Ahora, ¿qué solución él podía darle a eso? Recuerden que estamos hablando de el rey David, el poderoso rey de David. Un hombre que tenía los recursos humanos y materiales para que si el problema era un enemigo, pues él tenía el ejército, los valientes, el dinero, las armas para hacerle frente a cualquiera. Él pudo haber armado contra Saúl, por ejemplo, algún tipo de guerra de guerrillas. Él lo hizo y haberlo engañado, haberlo llevado a una zozobra tal que pudo haber dado al traste con el gobierno de Saúl. Pero él no lo hizo. Él pudo haber hecho lo mismo que le hizo a este rey. Cuando él se refugió donde un rey de filisteo, este rey le asignó una ciudad para que él y su grupo vivieran allí. Y David dice que su ejército salía y asolaba muchas poblaciones filisteas y otros pueblos y le hacía creer y arrasaban con todo a quien encontraban, de modo que este rey filisteo no supiera en qué andaba Saúl y en qué andaba David. Y David hacía todo eso para congraciarse con su pueblo, especialmente con Saúl. Él pudo haber hecho algún tipo de actividad de esa naturaleza para librarse del acoso de Saúl, pero no lo hizo. Cuando la rebelión de Absalón, él pudo haberse apertrechado en Jerusalén. Él tenía de nuevo el material humano, tenía los recursos materiales, tenía el arsenal de guerra, tenía su experiencia como guerrero para hacerle frente a Absalón, y claro que iba a salir victorioso, pero no lo hizo. Y si era un problema de pecado, él pudo haber hecho toda una pantalla, haber hecho todo un escenario para tapar lo que estaba viviendo y refugiarse en vinos, en placeres, en la cantidad de mujeres que tenía, refugiarse en cualquier otro tipo de recurso con tal de huir de ese conflicto espiritual que vivía. Pero él no hizo eso tampoco. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál fue la reacción del salmista? ¿Cuál fue su actitud delante de Dios? Y podemos resumirla en 3 puntos. Primero, David clamó a Dios, y eso se ve en el versículo 1. Él clamó a Dios, y él clamó con 2 tipos de peticiones. Peticiones a Jehová de ayuda ante los conflictos espirituales que posiblemente estaba viviendo. Y eso vemos en el versículo 11, antes del versículo 12 que ya mencionamos. En el 11 él dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Es interesante que está ese versículo. El 11 obviamente está antes del 12 y el 12 ya comentamos que podemos decir que narra esos conflictos espirituales que estaba viviendo David. Y previo a eso él pide a Dios, clama a Dios que no retenga de él sus misericordias. Clama a Dios que tenga compasión de él, que lo recuerde, que lo tenga en cuenta. Pide que las misericordias de Dios y su verdad le guarden siempre, le guarden continuamente. Y también en segundo lugar él clama a Dios pidiendo liberación de esos posibles conflictos con adversarios que mencionamos que tal vez se estaba viviendo. Y digo esto porque me traslado al versículo 13, que es previo al versículo 14 que ya mencionamos. En el 13 él pide: quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Él pide a Dios que venga en su auxilio. Pide a Dios que acuda a librarlo de la situación en la que él se encuentra. Es más, él dice al final, en el versículo 17, dice, o ahí mismo donde leímos, perdón, dice: apresúrate, date prisa, no tardes en venir a socorrerme. Y al final, aquí lo que quería mencionar, al final del versículo 17 dice: Dios mío, no te tardes. Y de nuevo, este era un hombre que tenía todos los recursos a su haber para él enfrentar ya sea una situación externa y salir airoso humanamente hablando, o para tapar, encubrir, enmascarar cualquier situación espiritual que estaba afectando desde su interior estaba afectando su
ya sea su rostro o su constitución física. Pero ese no fue el recurso al cual él apeló. Él clamó a Dios en primer lugar. Él pidió al Señor asistencia, se aferró a las misericordias y a la verdad de Dios. Pero en segundo lugar, vemos un hombre que decidió poner su confianza en el soberano y poderoso Dios. Y eso vemos en el versículo 4, donde él dice que bienaventurado el hombre que pone o que puso en Jehová su confianza, quizá pensando en él mismo y en su experiencia. Y dice más luego que bienaventurado ese hombre que no pone su confianza en los soberbios, no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En otras palabras, él no puso su confianza ni en sí mismo, ni en otros, ni en sus héroes de guerra, como al final de Segunda de Crónicas o de Segunda de Reyes narra los 30 valientes que tenía David, 30 individuos que habían 3 de ellos que eran, esta gente de la Liga de la Justicia le queda corto, o de los Vengadores le quedan cortos a esos 3, a 3 de los 30 valientes que tenía David. Él no echó mano de esa clase de individuos que podían haberlo ayudado a salir de los aprietos que él tenía, sino que él puso su confianza en Dios. Puso confianza en aquel que en el versículo 17 le llama mi ayuda y mi libertador. Él se apoyó, como dice en el versículo 10, en la justicia, la misericordia, la salvación, la verdad, la fidelidad de Dios. Él clamó porque la misericordia y la verdad de Dios le guardaran. Y de nuevo, él tenía muchos bienes materiales y muchas personas en quien podía apoyarse y poner su problema o su situación para fines de arreglarlo, para fines de resolverlo. Pero él decidió clamar a Dios y él decidió confiar en su Dios. Y en tercer lugar, él se decidió no solamente a clamar a Dios y a confiar en Él, sino que él se dedicó a esperar la respuesta divina. Porque dice que en el versículo 1, como comienza el Salmo, muy conocido por todos nosotros y que hemos cantado en muchísimas ocasiones, pacientemente esperé a Jehová. Y este es un hebraísmo que en el hebreo hay una redundancia, dice esperando esperé a Jehová. En esta palabra, David sabía que la solución a su problema no iba a venir de la noche a la mañana. La solución a sus problemas no se iban a resolver al chasquido de sus dedos. Él sabía que Dios se iba a tomar su tiempo en responderle. Por eso entonces él se dedicó a esperar pacientemente. Es cierto que él tenía prisa. Por eso le pidió al Señor que se apresurara a socorrerle. Por eso le pidió al Señor que no tardara en asistirle. Pero él se dedicó a esperar pacientemente en el Señor. Y esa idea de la espera también se ve en otros salmos. Vayan conmigo, por ejemplo, al Salmo 25, versículo 5. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. También 2 salmos más adelante, en el 27, versículo 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y en el Salmo 37, versículo 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y hermano, en estos tiempos que nosotros queremos velocidad, rapidez, instantaneidad, nos da brega esperar en Dios. En estos días tuve problemas con mi laptop, que cuando prendía tardaba muchísimo en cargar el sistema operativo. Cuando a veces le daba una tecla para una ejecución y se ponía a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y eso me desesperaba, porque no se supone que la laptop debe durar tanto. Y hermanos, a veces no hacemos lo mismo con Dios. Oye, Dios, ¿por cuánto tú duras para contestar? Oye, estoy en un aprieto, esto se me está poniendo duro, la piña está cada vez más agria y tú no respondes. Pues Él nos está diciendo, espera, pacientemente espera, esperando espera. Y ese es el testimonio del rey David. Ante una situación de desesperanza,
ante una situación que ya vimos cómo él la describe, como estando en el fondo de un pozo de desesperación, con el lodo cenagoso hasta las rodillas, quizás hasta el cuello, tal vez hasta aquí, por encima de la nariz, él decidió confiar, clamar, confiar y esperar. Y a propósito de confiar, ustedes recuerdan en el Salmo 34 cómo dice David con respecto a confiar. Miren, por ejemplo, en el Salmo 34, versículo 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Tú quieres ser bienaventurado, dichoso? Confía en él. El mismo Salmo dice en el versículo 12, Salmo 84, para que tengo un 84, pero son 34, pero 84, versículo 12, expresa una idea similar. Dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Y eso que Dios quiere de ti y de mí cuando nos encontremos en situaciones en que podemos describirla o describirnos asemejándonos a como David describía su situación en este Salmo 40. Él se dedicó a clamar a Dios, a confiar en Él y a esperar pacientemente su respuesta, esperar pacientemente su asistencia. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta divina? ¿Cómo Dios respondió al clamor, a la confianza y a la espera del salmista? Lo podemos ver en los versículos 1b, 2 y 3a. Y si ustedes hacen un vistazo rápido a esos versículos, se van a dar cuenta que hay muchos verbos de acción y el sujeto es Dios. Y lo podemos dividir la acción de Dios en tres categorías. Primero, vemos acciones de Dios donde el salmista indica lo que él entiende que era el interés de Dios en su dificultad o en su situación. Porque dice al final, versículo 40, Él se inclinó a mí y oyó mi favor. La idea de que se inclinó a mí es la idea como cuando un niño pequeñito llama a un adulto y quiere su atención porque quiere decirle algo. ¿Acaso el adulto le pide que se suba una escalera o se suba sobre una tarima para que el niño se ponga a su nivel? ¿Cuál es la reacción común? Nos bajamos al nivel del niño. Esto da la idea de un rey que va a un súbdito para ponerle una situación, un caso personal, y el rey se baja de su trono, se pone al nivel de su súbdito y se inclina para escucharlo. David sentía que en medio de su situación, mientras estaba clamando, confiando y esperando, él entendía que Dios se estaba inclinando ante su paciente y su penitente siervo y que Dios estaba escuchando su clamor. Y es muy propio de nosotros que tengamos la idea, ¿verdad?, de que Dios oye nuestra oración, pero alguna vez usted no se ha puesto a pensar que tal vez Dios simplemente le ha dado la espalda o que Dios le ha subido los vidrios o que Dios se ha ido a pasear a resolver un problema de unas estrellas por ahí que están colisionando y simplemente no está atendiendo su llamado. Pero aquí tenemos a un hombre que está seguro que no importa cuál fuera la situación que él estuviera viviendo o que el mundo estuviera viviendo, él confiaba de que su Dios siempre estaba presto a escuchar su clamor. Y miren de nuevo al Salmo 34. Y como varias veces David expresa esa confianza de que Dios escuchaba su clamor y que en base a eso Dios obraba. Miren por ejemplo el versículo 4 del Salmo 34, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren el versículo 6, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Más adelante en el 17 dice: clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y esto es una verdad, hermano, que tú y yo debemos tomarla y anclarla en nuestros corazones. Dios siempre está presto y dispuesto a escuchar
tus y mis clamores y peticiones. Y aunque nos parezca que Él no está obrando, aunque parezca, su silencio parece indicar como que Él está ausente, no, Él siempre está escuchando tus oraciones y mis oraciones. Y David estaba consciente de eso, por eso él dice de nuevo, volvemos al Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y esperé porque yo sé que Él se ha inclinado a mí, Él ha tomado tiempo para bajar de su trono y escucharme, usando, ¿verdad?, de antropomorfismo para ilustrar esa idea de cómo Dios está atento, alerta y dispuesto a escucharnos y a recibir nuestro clamor. Pero también, en segundo lugar, vemos en la respuesta de Dios acciones de liberación. Versículo 2 dice, el mismo salmista dice que Dios le hizo a raíz o como resultado de su clamor, Dios le hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ilustrando de nuevo, volviendo al caso de Jeremías. No había sucedido obviamente, porque Jeremías fue varios siglos después de cuando sucedió esto en la vida de David, pero podemos verlo de esa misma manera ilustrado. En aquella ocasión el etíope que le mencioné tomó unas sábanas viejas y ropa vieja e hizo como una especie de soga, entre comillas, de cierta longitud, la bajó, le dijo a Jeremías que se la pusiera de una manera que lo podían alzar y sacarlo del pozo. Quizá algo así sintió David desde el punto de vista espiritual o figurativo. Él sintió como en su alma, como Dios lo sacaba poco a poco del fondo de ese pozo, y dice que Él lo sacaba de el enchivamiento que él se sentía en el lodo cenagoso, y que Dios entonces puso sus pies sobre peña. Le dio estabilidad y firmeza moral y espiritual. En una situación en que su vida era una vida que se sentía tambaleándose, se sentía, ¿verdad?, falseando en sus pasos y en su andar, que sentía inseguridad quizás en lo que hacía con respecto a la persona a quien él trataba, y en todo tipo de situación en la que él se desenvolvía. Él sintió que como fruto de su oración, Dios le dio estabilidad, puso sus pies sobre peña y también le dio dirección, enderezó sus pasos o afirmó sus pasos. En el Salmo 37, un poco más atrás, versículo 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba sus caminos. Cuando tú y yo no podemos, en las manos de Dios, y ante una situación de aprieto, una situación de desesperanza, clamamos, confiamos y esperamos en Él. En su momento Dios te va a sacar de ese pozo de desesperación, va a afirmar tus pies sobre peña y va a enderezar tus pasos. Dios te va a dar dirección, Dios te va a dar confort, te va a dar nuevas fuerzas, nuevo aliento desde el punto de vista espiritual. Tal vez la situación no cambie, tal vez las circunstancias que provocaron o pudieran estar provocando esa situación de esperanzas no cambien de manera radical, pero en tu interior tú vas a sentir algo similar a lo que dice el versículo 2, a Dios sacándote de ese pozo de desesperación, desenchivándote de ese lodo cenagoso y poniéndote en un lugar firme y enderezando, dando dirección a tus pasos. Pero en tercer lugar, no solamente la respuesta divina se expresó en acciones que mostraban su interés por la situación del salmista, no solamente en acciones de liberación, sino que también dice el versículo 3 que consecuentemente a eso, Dios puso un cántico nuevo en los labios de David. Puso luego en mi boca cántico nuevo, un nuevo y renovado cántico, un cántico mejorado y un cántico aderezado por la experiencia por la cual había atravesado. Y hermano, no es lo mismo cantar bendiciones cuántas tienes ya cuando hay abundancia, a tú cantar bendiciones cuántas tienes ya cuando tú vienes de una situación de escasez, de desesperanza, y tú ves la mano de Dios obrando en tu vida. No es el mismo sabor, no es igual, no se siente de la misma manera. Cuando tú lo cantas, tú sientes que tú estás cantando algo nuevo, como si tú nunca lo hubieras cantado, pero lo has cantado cientos de veces. Pero ahora ese cántico viene acompañado
de una experiencia en tu vida en la cual tú has sentido cómo Dios te ha liberado de una situación de desesperanza y tú puedes cantar un cántico nuevo, una nueva ocasión e impulso para adorar a Dios con una renovada alabanza a su nombre. Y en el Salmo 32, versículo 7, 32:7 dice el mismo David: tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cánticos de liberación. Y un salmo más adelante, en el 33, versículo 3, él nos anima, el salmista, no dice quién fue, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y hay otros salmos como el 96, el 98, el 149, que en cada uno de esos salmos, su primer salmo, nos anima, nos exhorta, nos alienta a cantar un cántico nuevo. Pero, ¿en qué sentido es nuevo ese cántico? ¿Será acaso alguna canción nueva que se nos enseña periódicamente el grupo de adoración aquí los domingos en la mañana? ¿Será acaso alguna canción nueva que tú escuchas en la radio? No, hermano, una canción que tú has cantado cientos de veces, pero ahora, porque ese cántico ilustra una situación por la cual tú has vivido y tú has visto la mano de Dios obrando en tu vida, tú has visto cómo Dios te ha traído confort, paz, estabilidad. Ahora esa canción tiene para ti una nueva tonalidad, un nuevo sabor. Tú puedes cantar, decir que Dios pone en tu boca un cántico nuevo. ¿Y en qué consiste ese cántico? Dice que una alabanza a nuestro Dios, un canto de alabanza a Dios. Y este salmo está lleno de expresiones de adoración a Dios. De nuevo, como ya hemos visto, el versículo 10, dice David: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad. Dice al final del versículo 16: Jehová sea enaltecido. Tú vas a alabar a Dios sintiendo en tu corazón como un frescor, algo diferente por lo cual alabar a Dios, con la misma canción, con las mismas citas bíblicas, con las mismas melodías, las mismas tonalidades, pero para ti va a ser un cántico nuevo, porque es una expresión de una experiencia espiritual que tú has vivido. Está fresca en tu corazón, está allí recién salido del horno, y que como un buen pastel o un buen bizcocho, de eso que hace mi esposa, acabito de sacarle el horno, pues digo: wow, es un cántico nuevo, agradable delante de Dios. Y esa fue la respuesta de Dios al clamor, a la paciencia y a la confianza de David. ¿Y qué resultó eso en la vida de David? Y eso lleva a nuestro cuarto y último punto. ¿Cómo eso, qué beneficio trajo a la vida de David? Yo puedo ver 3 beneficios. El primero es crecimiento espiritual. Y yo lo saco de los versículos 6 al 8. Recuerda que estamos en un ambiente antiguo testamentario, donde la manera indicada por Dios mismo, tanto en Éxodo como en Levítico, de adorar a Dios era por medio de sacrificios. Pero había un problema con los sacrificios, es que ya llegaban a ser, al igual que las canciones, las ofrendas, se venía a la iglesia, si no se hacían con un corazón elevado y un corazón concentrado en Dios, iban a ser expresiones vacías, externas y rituales que no tenían ningún sentido delante de Dios. Y David comprendió eso, porque dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Él reconoció, quizás él lo sabía, pero una vez más vino a su mente como resultado de esa experiencia que había vivido, de que a Dios no le agrada el ritualismo simplemente como una forma costumbrista de hacer las cosas. Dice más adelante: holocausto y ofrenda no has demandado. Y aquí habla de una de las, o varias de las 5 ofrendas que en los primeros 5 capítulos de Levítico se describe como eran las ofrendas que el pueblo debía presentar de manera periódica y en ocasiones especiales delante de Dios. 3 ofrendas que se llaman ofrenda de los gratos, el holocausto, la ofrenda de vegetal y las ofrendas de paz.
y 2 ofrendas que eran de olor no grato, porque era ofrenda por el pecado y por la culpa. Y él menciona 4 de esas ofrendas aquí. Pero él se da cuenta que a Dios a eso no le agrada. Cuando sale de un corazón que no está conectado con Dios. Y dice a mitad del versículo, has abierto mis oídos. Y eso es un término que unos comentaristas dicen que significa una cosa, otros dicen que significa otra. La idea es, en pocas palabras, que él había entendido, que sus oídos habían sido abiertos y él había comprendido la realidad de que a Dios no le agrada, a Dios no le satisfacen esa clase de ofrendas cuando sale de un corazón que está muy lejos de Dios. Sale de corazones que no agradan a Dios. Y repetidas veces en las Escrituras hay expresiones por parte de profetas y por parte de hombres de Dios ilustrando esta verdad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 11, bien arrancando su profecía, Isaías acusa al pueblo de Israel precisamente de ese pecado. Dice Isaías 1:11, en forma de pregunta, dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Hermano, nuestra adoración puede llegar a tener ese repudio de parte de Dios cuando sale de corazones que están muy lejos de Dios. Cuando sale de corazones que lo hacen, de corazones y de mente que lo hacen de una manera costumbrista, en forma mecánica, sin tomar en cuenta o sin pensar, sin considerar lo que están haciendo. Más atrás está el famoso pasaje cuando el profeta Samuel reprende a Saúl y le dice en 1 Samuel 15:22 lo siguiente. Samuel le dijo en forma de pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y así repetidamente. Otro más, el Salmo 51, en su confesión de pecado, dice el mismo David en el versículo 56, porque no quiere sacrificio versículo 16 del Salmo 51, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En una situación de desesperanza, David fue a Dios con un corazón contrito, humillado, con un espíritu quebrantado, no confiando ni dependiendo en sus recursos y en su poder militar y su poder económico, sino dependiendo en las fuerzas, en el poder y en la sabiduría de su Dios. Y él reconoció que a Dios no le agradaba ese ritualismo vacío, pero que a Dios sí le agradaba la obediencia. Versículo 8. Dice el versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él entendió, en medio de todo su correr, en todo su trajín como estadista, como hombre, como rey, como gobernante, que cuando él sacaba tiempo para Dios, a Dios no le agradaba que él fuera a él con sacrificios y rituales que no eran la expresión de un corazón contrito y humillado. A Dios le agradaba la obediencia, le agradaba que hagamos su voluntad. A Dios le deleita que tú y yo nos deleitemos en buscar su reino y su justicia y dejar que las demás cosas vengan por añadidura. A Dios le deleita que tengamos la actitud que Pablo dice en Romanos 12:1, que cada día nos presentemos delante de Dios como un holocausto de ofrenda que se consume por completo, donde entregamos todo nuestro ser, toda nuestra pertenencia, todos nuestros sueños y anhelos y lo presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y eso produjo crecimiento espiritual en David. Es una expresión de una persona que crece un peldaño más en su vida espiritual. Pero también otro resultado en él fue alabanza y adoración a Dios. Y alabanza primero expresada en asombro y admiración ante la persona de Dios. Eso vemos en el versículo 5. Como una explosión de admiración dice,
has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es como que él gritara: Señor, pero cuán maravilloso tú eres. Yo no tengo palabras con qué expresar lo maravilloso que es sentir tu amor, sentir tu cuidado, sentir tu respuesta en medio de esta situación de desesperanza y de opresión en que me sentía. Él reconoce que las maravillas y los pensamientos de Dios, o los designios de Dios, como dice la versión de las Américas, eran innumerables e incontables. Y en Job capítulo 5, este señor Elifaz dice lo siguiente, Job 5:9, de las pocas cosas buenas que dijo Elifaz, si es que se puede decir que fueron buenas. Dice el versículo 9, pero vamos a aceptarse como buena. Capítulo 5, versículo 9, él dice: el cual, hablando de Dios, hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y eso es verdad. ¿O usted dice lo contrario? A ver, ¿quién se atreve a decir lo contrario? No, nuestro Dios hace cosas grandes y maravillosas. En el Salmo 136, versículo 4, 136, 4, dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Sigue diciendo: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y así sigue y sigue, porque para siempre es su misericordia. También el Salmo 139, versículo 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos son tus pensamientos, oh Dios. Ni el mejor libretista de Hollywood se hubiera ideado lo que tú ideaste para mí en bendición y en consuelo y en gracia. Cuán maravillosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y Isaías 55:8, este famoso pasaje donde Dios dice que sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos y sus caminos son más inescrutables que los tuyos y los míos. Y aquí volviendo al Salmo 40, David, en una expresión de adoración, él se asombra, él admira a la persona de Dios por lo que había pasado en su vida. ¿Cuántas veces tú y yo nos admiramos de lo que Dios hace en tu vida o en nuestras vidas? ¿O tenemos que esperar que hayan oportunidades de testimonio para tú expresar aquí en la iglesia, para tú expresar esa clase de admiración o de asombro por lo que Dios está haciendo en tu vida? Si es que tú estás permitiendo a Dios hacer obras en tu vida. Y como muestra de gratitud, David expresa en este versículo 5 cómo él se sentía y cuán abrumado, cuán extasiado él se sentía cómo él vio y seguía viendo a Dios obrando en su vida. Pero también él reconocía cómo aspecto del carácter de Dios había sido evidente en su vida. Dios había manifestado en su vida. Y por eso habla en el versículo 10 de nuevo, habla de la justicia de Dios. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Dice, hermano, nuestro Dios se describe en las Escrituras por medio de sus atributos. Pero a veces vemos los atributos como si fueran parámetros de ecuaciones frías, y lo digo como ingeniero, parámetros y datos que hay que poner en una ecuación para entonces dar un botón y salir no sé qué cosa. En lugar de ver cada uno de esos de esas expresiones de Dios como cómo se manifiestan en mi vida, cómo la misericordia de Dios, aunque la describa buscando todos los pasajes en la Biblia, pero cómo se aplica a mi vida, cómo la justicia de Dios se aplica a mi situación particular, cómo la fidelidad de Dios es evidente, manifiesta en mi vida, cómo su salvación, y aquí la idea de salvación no es salvación del pecado ni la condenación eterna, es salvación cotidiana de situaciones en las que tú te das cuenta que solo Dios te pudo sacar de ahí. Eso es la salvación de Dios, la verdad de Dios obrando en tu favor. Y David alaba y adora a Dios, reconociendo cada uno de esos aspectos, reconociendo en qué manera habían obrado en su favor y en qué manera Dios se había manifestado para bendición de su alma. Pero también, además de crecimiento espiritual y alabanza, yo veo como resultado la manera
cómo David había o estaba influyendo en otros, cómo su testimonio estaba afectando a otros. Vemos, por ejemplo, en el versículo 3, en la segunda parte, donde dice, verán esto muchos y temerán. Y la idea de ver no es simplemente que te contemplen, sino que ellos sean testigos, que ellos se den cuenta de un individuo que estaba en el fondo de un pozo de desesperación y porque exclamó, confió y esperó, ahora ven a un hombre diferente. Ve un hombre que está alabando a Dios, que está agradando a Dios, que está exaltando el nombre de Dios. Y dice que otros van a ver eso y van a temer. ¿Y qué más? Van a confiar en Jehová. Va a ser un testimonio contagiante, va a ser un testimonio que va a animar a otro a querer vivir lo que este hombre está viviendo. Yo quiero un poco de lo que este hombre está bebiendo o comiendo. Pero no se trata de ningún narcótico, ningún tipo de elemento alucinógeno, sino la obra de Dios en un individuo que en medio de una situación de desesperanza clamó, confió y esperó, consciente de que su Dios estaba dispuesto a escuchar su oración y a responder a su clamor. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Igual expresión se ve en el Salmo 52. Versículo 6 dice, verán los justos y temerán, se reirán diciendo. Verán esto mucho y temerán. Y Salmo 64, versículo 9, dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Y quizás estamos preguntando, yo soy el primero que me pregunto, hay otros por allí que están viendo mi testimonio y eso está animando a temer y a confiar en Dios. O simplemente yo vivo la vida igualita como ellos la viven. No hay nada diferente. Los problemas cotidianos los enfrento igual como lo enfrenta mi vecino, lo enfrenta mi compañero de estudio, mi compañero de trabajo. No hay nada diferente. Me acongojo, me abrumo, me lleno de temor igualito como aquel que no tiene a Cristo, que no tiene esperanza, lo hace. ¿Dónde está entonces la diferencia? David estaba mostrando con su testimonio una actitud que era contagiosa y que otros querían recibirla y experimentarla en sus vidas. También en segundo lugar, como efecto en otros, vemos el testimonio público de las maravillas del carácter de Dios. Eso vemos en los versículos 9 y 10. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. ¿Dónde? En grande asamblea. Quizás en reuniones con su gabinete, en lugar de hablar de los problemas, que la gasolina, que qué vamos a hacer con la marcha verde y qué vamos a hacer que la ley de partido y lo que sea, quizás su gabinete a veces se reunía, señores, vamos a alabar a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Esa es la asamblea de David. O quizás en un momento en que había una de las fiestas religiosas, quizás se paraba en algún lugar y con un grupo de sus súbditos, él anunciaba las maravillas de Dios en su vida. Y tú y yo, ¿cómo estamos anunciando? ¿Qué estamos haciendo para que los demás sepan lo que Dios está haciendo diariamente en nuestras vidas, diariamente en nuestra cotidianidad? Y el versículo 16, David invita a otros a que alaben junto a él. ¿Y a quiénes él invita? Miren el versículo 16. Él invita a todos aquellos que buscan de Dios. Él invita a todos los que aman su salvación. En otra palabra, él invita a sus hermanos en la fe. Los invita ¿a qué? A que se gocen y se alegren y que digan y alaben siempre diciendo, Jehová sea enaltecido, Jehová sea alabado, Jehová sea glorificado. Y esos son algunos de los resultados en la vida de un hombre en medio de una situación de desesperanza, en una situación en que estaba a punto de tirar la toalla, de rendirse y teniendo todos los recursos a su disposición para enfrentar su problema particular, este hombre decidió clamar a Dios, depender en Dios y esperar en Él. Y Dios obró y obró de tal manera, no sé si la situación cambió, lo que yo veo un hombre cambiado, lo que yo veo un corazón diferente, transformado,
Y un corazón con resultados que se ve en crecimiento espiritual, en adoración y alabanza, y cómo eso afecta o afectó la vida de otros. ¿Y qué podemos concluir de la experiencia de David? El mismo David se encarga de decirnos 3 cosas. Primero, versículo 4. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová. Yo estoy viendo en la prensa en estos días un anuncio de que tú puedes llegar a tener la fortuna de Alex Rodríguez. No sé si ustedes han visto, por lo menos en el diario digital lo veo. ¿Y este anuncio? Un anuncio de una loto americana, que el premio son cientos de millones de dólares y el incentivo o el cebo es que tú puedes tener la fortuna al instante, la fortuna de Alex Rodríguez y ser bienaventurado y ser dichoso. David dice aquí que bienaventurado no es el que se saque una cantidad de dinero tal para llegar a tener la cantidad de dinero que tiene o tendrá Alex Rodríguez o LeBron James o Cristiano Ronaldo, yo no sé quién por ahí. Dice aquí que bienaventurado es el hombre que pone en Jehová su confianza. ¿Estás tú dispuesto a poner tu confianza en Dios en esa situación particular que tú estás viviendo? ¿Tú estás dispuesto a clamar día tras día, confiar de que Dios se inclina a escuchar tu clamor y a esperar pacientemente su respuesta? Si tú lo haces, dice versículo 4, dice David, dice el Espíritu de Dios a través de David, que tú eres una persona bienaventurada. Segunda enseñanza, versículo 6 al 8, los requerimientos de Dios de consagración personal voluntaria. Cada día debe ser una ocasión para, como dice de nuevo Romanos 12, 1 y 2, para que tú y yo nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y lo presentemos como un culto racional, como un culto voluntario, como un culto en que de manera personal y decidida nos entregamos en ese día a Dios. Eso no tiene que esperar que sea el domingo. Cualquier día de la semana es muy bueno para tú reconocer que a Dios no le agradan sacrificios vacíos de corazones que no vienen a Él con quebrantamiento ni con tristeza de corazón. A Él le agrada ese corazón que viene a Él con esa disposición y con el interés de confiar y esperar en Él. Y finalmente, versículo 17, la certeza en la disposición divina a escuchar tu clamor y a responder. Dice David, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Tú crees que Dios piensa en ti? O tal vez tú eres lo que piensas que Dios se ha olvidado de ti. David dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Así que mis hermanos, este Salmo 40, si no te recuerda de más nada, por lo menos recuerda al salir de aquí que tú y yo tenemos un Dios que está presto a escuchar nuestros clamores cada vez que acudimos a Él, llevando cualquier tipo de carga o cualquier tipo de necesidad. Él está dispuesto a escucharnos, por eso Él quiere que tú y yo cada día clamemos, confiemos y esperemos pacientemente en Él. Que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra en la cotidianidad, en las situaciones regulares y normales de diario vivir y también en aquellas situaciones extraordinarias que Dios va a traer a tu vida, precisamente para ayudarnos a crecer espiritualmente, para enseñarnos a adorarle y para que podamos ser testimonios a otros de la realidad de un Dios vivo a quien servimos y en quien creemos. Dios de amor, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra en este Salmo 40. Gracias por el Espíritu de Dios, por haber inspirado a Rey David a escribirlo y escribirlo para nosotros, habitantes del año 2018, siglo XXI, ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Para cada uno que estamos presentes, cada quien viviendo situaciones muy personales y particulares. Gracias a Dios porque podemos confiar, como David confió, de que aunque estemos afligidos y necesitados, tú, oh Dios, siempre nos tendrás en tus pensamientos.
Siempre estarás alerta y atento a inclinarte para escuchar nuestro clamor. Ayúdanos, Señor, a no confiar en hombres, no confiar en nuestras propias habilidades, nuestros recursos, por poco o mucho que sean, sino poner nuestra confianza plena en ti y cada día venir con corazones contritos, humillados y deseosos de que tú seas quien obres de manera maravillosa para gloria de tu nombre. Así que, Señor, lleva tu palabra a cada corazón y que sea de aliento, de confort y de esperanza en Cristo para cada uno de nosotros, porque en su nombre oramos y te lo pedimos. Amén.